vas a arder en el infierno. Y si no ves este video, todavía aún más. Yo soy Sam Soto y para Ecos en la Oscuridad te voy a hablar de este tema que es tan importante, tan interesante y que causó muchas pesadillas en muchos de nosotros. El infierno es una de las ideas más complejas y cambiantes de la historia religiosa y cultural. No nació por completo ni uniforme, se fue formando durante siglos mezclando textos sagrados, mitología, filosofía, política y arte. Aquí tienes una visión amplia, histórica y crítica, separando hechos, interpretaciones y mitos. La primera pregunta que hay que hacernos es: ¿el infierno aparece en la Biblia? En el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, no existe un infierno como lo entendemos hoy. La palabra clave es Sheol, que es el lugar de muertos, no de castigos, a donde van justos e injustos. Y lo describen como un lugar oscuro, silencioso, sin recompensa ni tormento, en donde obviamente pues no hay fuego, ni demonios, ni tortura eterna. Ahora vamos a pasar a hablar del Nuevo Testamento. Aquí empieza a entrar la influencia griega, en donde el infierno se considera el mundo de los muertos y se habla por primera vez de Hades. La imagen apocalíptica fue simbólica, pero no una descripción geográfica. Algo muy importante, Jesús habla más del juicio que del infierno como lugar literal. Pero entonces, ¿quién creó la idea del infierno? No hay un solo creador. La idea es una construcción histórica. Las influencias claves para esto fueron religiones antiguas. Por ejemplo, Mesopotamia se hablaba sobre inframundos sombríos, que es el Irkala. En Egipto se habla de juicios al alma, castigos post-mortems. En Grecia se habla de Hades y del Tártaro, donde se realizaban los castigos para los malos, lo cual fue una influencia enorme en el cristianismo posterior. En Persia, lo que fue el zoroastrismo, que era como un tipo de juicio final, castigo y recompensa después de la muerte, el dualismo del bien y el mal. Muchos estudiosos creen que el judaísmo adoptó ideas persas durante el exilio en Babilonia. Pero entonces, ¿quién modernizó el infierno? Algunos fueron padres de la iglesia durante los siglos II al V. Por ejemplo, Agustín de Hipona defiende el castigo eterno literal. Influyó enormemente en el cristianismo occidental. Otros pensadores no estaban de acuerdo y creían que el castigo era temporal. Durante la Edad Media, ahí fue donde nació el infierno clásico. Aquí fue donde se fijó la imagen popular del infierno. Factores clave fueron la iglesia como un poder político, control social mediante el miedo, predicción visual para analfabetos. Una gran influencia en lo que conocemos ahora como el infierno fue obviamente Dante Alighieri, por medio de la Divina Comedia. Es probablemente la mayor influencia en la imagen moderna del infierno. En esta se habla de los 9 círculos del infierno, en donde existen castigos personalizados. Se habla de una manera muy descriptiva sobre demonios, fuego, tortura y sobre jerarquías principalmente. Aquí cabe destacar algo muy importante. La Divina Comedia no es la Biblia, es literatura, pero la gente lo tomó como real. Ahora hablemos del infierno en otras religiones. En el Islam, por ejemplo, se habla del Jahannam, en donde existe fuego, castigos físicos. Para algunos es eterno, para otros es temporal y es más detallado que la Biblia. En el hinduismo y el budismo se habla del Naraka, se habla de infiernos temporales y no eternos y es parte del ciclo de reencarnación. Y aquí les va una nota muy importante. La idea del castigo eterno es rara fuera del cristianismo occidental. Ahora hablemos de verdades históricas.
El infierno no es una idea uniforme, no aparece claramente definido en la Biblia, fue influenciado por culturas paganas. La imagen moderna es más artística y política que bíblica. El miedo al infierno fue usado como herramienta de control social. Algunos mitos comunes sobre el infierno son: la Biblia describe el infierno con lujo de detalle. Esto es falso. Las descripciones son simbólicas y dispersas. Otra: Satanás gobierna el infierno. Falso. En la Biblia, Satanás también es castigado, no es un rey. Otro más: todos los pecadores van al infierno. Bueno, esto depende de la doctrina. No hay consenso bíblico. El infierno siempre fue eterno. Falso. La idea de eternidad fue debatida durante siglos. Ahora hablemos un poquito sobre las interpretaciones modernas del infierno. Hoy existen varias posturas cristianas. La primera, pues, es el infierno literal eterno, que esa es la tradicional. Otra postura es la aniquilación. El alma se destruye y no sufre eternamente. Otra sería el infierno simbólico, que sería más como un estado de separación de Dios. Y la última es el universalismo, en donde todos se van salvando eventualmente. En resumen, el infierno no nació en la Biblia como lo conocemos. El infierno fue moldeado por culturas antiguas, filósofos y artistas. El infierno se usó para explicar justicia, miedo y moral. El infierno dice más sobre las sociedades que lo imaginaron que sobre el más allá.